José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad, economista. Todo el equipo de esta tarde saluda. Gustavo Noriega, Bebo Granados, Mariana Clark, todo el gran equipo esta tarde. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos a los oyentes de Radio Rivadavia a esta hora. Bueno, Esper, la inflación era la que se esperaba. Ahora, muchos expertos están diciendo que la inflación de este año va a ser superior todavía, y yo le oí decir, no sé, porque nos dijo la semana pasada Domingo Cavallo que lo único que podría llegar a evitar el acuerdo con el fondo, y hay que ver qué acuerdo es, sería una hiperinflación. A ver, yo no dudo que la inflación de este año va a ser más alta que la del 50% del año pasado. Este año, ¿y por qué? Porque usted ha emitido el año pasado a lo bestia, y eso tiene impacto unos 10, 12 meses después, así que eso se cumple este año, eso va a impactar en los precios. Este año, por el acuerdo con el fondo, usted va a tener que ajustar algo las tarifas a los servicios públicos, eso va a impactar en los precios. Usted, por el acuerdo con el fondo, si es que hay acuerdo con el fondo, va a tener que devaluar el tipo de cambio oficial para cerrar un poco la brecha, eso va a impactar en los precios. Así que yo le diría, sin duda, que la inflación de Argentina va a ser incluso hasta sustantivamente más alta que la del año pasado. Ahora, lamentablemente, ¿no? Por cierto, eso va a tensionar y mucho la situación social, por cierto, porque ya hoy la gente no llega a fin de mes con 50% de inflación anual, imagínese con 60, 70, 80% de inflación anual como puede ser este año. Si hay acuerdo con el fondo incluso, ¿no? Porque si no hay acuerdo, ya estamos hablando de una crisis que puede llevar la inflación más arriba todavía. No, va a haber acuerdo, pero yo lo que te planteo es lo siguiente. Estamos todos ahora visualizando los precios. Hay un informe del Ministerio de Trabajo que me exime de mayores comentarios. Dice que en los últimos 10 años el empleo en blanco, privado, bajó 4%. El empleo público en 10 años subió el 19%. Tenemos un Estado enorme que hay que mantener. Tenemos, ¿cuánto? 21, creo que llegamos a 21 ministerios. Sí, un poquito más, creo que son más, ¿eh? Son más. Ahora 21. ¿Sabés cuánto? Cuando en 1970 empecé había 5 y 7% de pobres. ¿No es el Estado acá el problema? Bueno, desde que hay números fiscales, o sea, del desempeño del Estado, del gasto público e impuestos más o menos confiables hace 60 años, en esos 60 años no hubo un solo año, ni siquiera con equilibrio fiscal. 60 años de historia fiscal como más o menos confiable de Argentina, 60 años de déficit fiscal en Argentina. Por eso es que la inflación no ha bajado nunca, por eso que Argentina vive con problemas crónicos de deuda. ¿Sí? Y en esos 60 años, la presión impositiva, o sea, los impuestos que paga la gente de laburo en el sector privado, pasó de ser la nada misma a transformar a la gente de laburo en verdaderos esclavos impositivos, como hoy. Y a pesar de eso, el gasto del Estado ha crecido tanto que no para de tener inflación y crisis Argentina. Así que sin duda que el problema está en el tamaño del Estado. Por eso, lo que ha trascendido, no sé cómo va a ser la letra en serio del acuerdo con el fondo, lo que ha trascendido es un mamarracho, porque nos quieren hacer creer entre el gobierno y el fondo la tontería que el problema fiscal de la Argentina son los subsidios energéticos. A ver, yo soy el primero que le va a decir que usted tiene que eliminar a la larga los subsidios a la energía y que la gente pague por la energía lo que vale. Claro. Ahora, que nos hagan creer el Fondo Monetario y el gobierno que el problema fiscal de Argentina se soluciona aumentando tarifas, es agarraron por estúpidos, porque el problema fiscal de Argentina viene de hace 60 años y subsidios energéticos habrá desde cuándo, de hace 15, 20 como mucho, sí, así que tenemos de 60, 40 años. Entonces Argentina se prendió fuego con el Rodrigazo, con Martínez Dios, con el Plan Austral, con el Plan de Convertibilidad, y no había subsidios a la energía, sino que el estallido de todos esos programas ocurrió por el enorme tamaño del Estado, los 21 ministerios en vez de 5 u 8, el millón de ñoqui que están laburando desde hace 15 años solo para militar la idea kirchnerista, las empresas públicas deficitarias, los planes sociales dados a trochi y mochi, la plata que manejan las organizaciones sociales, la coparticipación de impuestos sin ningún condicionamiento que ha provocado infames caudillos como Infran en Formosa, Capitanich en el Chaco. Ahí está el problema fiscal. Ahora, de eso el fondo y el gobierno de Alberto Fernández no dicen nada.
solo es un problema de tarifa, nos están agarrando de tarados, la verdad. Ahora, Esper, si se cumpliera, si se firmara un acuerdo con el fondo y se cumpliera, que ya son dos condicionantes bastante fuertes, en ese caso habría una reducción del déficit y también un límite a la emisión de dinero. ¿No sería un paso positivo ese? No, a ver, el acuerdo que está firmado con el no es que está firmado, el acuerdo que ha trascendido, esto es importante ponerlo en claro, porque la irresponsabilidad del gobierno con el acuerdo con el fondo es infame directamente. Lo único que tenemos, no solo los diputados y senadores, sino la ciudadanía en general, lo único que tenemos del acuerdo con el fondo es una conferencia de prensa de hace casi 20 días del ministro Guzmán. Lo único que acá no sabemos nada de cómo se va a bajar el déficit, de qué inflación va a haber, qué ajuste de tarifa, qué ajuste de tipo de cambio, cuánto se va a emitir, no sabemos nada. Así que estamos opinando en el aire. Pero sobre el acuerdo que ha trascendido, yo diría, es muy probable que no se cumpla nada de lo que se firme ahí, y que la inflación siga alta y que los problemas de endeudamiento sigan altos en Argentina. Este acuerdo con el fondo que ha trascendido, insisto, porque a ciencia cierta no sabemos nada todavía, es un acuerdo que no va a solucionar ninguno de los problemas que estamos teniendo hoy de Argentina. Por eso, hace por lo menos una semana yo he presentado un pedido de informe junto con otros diputados al Ministerio de Economía para que nos diga qué está negociando con el fondo a ciencia cierta. Claro que sí. Y con respecto, pero esto se relaciona también con el viaje de Alberto Fernández a Rusia y China. ¿Qué acuerdos son los que han firmado? Que nos brinden detalle de eso. Por eso he pedido una interpelación junto con otros diputados al canciller argentino, el señor Cafiero. Pero volviendo al acuerdo con el fondo, yo le diría, aún cumpliendo ese acuerdo con el fondo, no soluciona ningún problema de la Argentina. Entiendo. Porque va a seguir alto el déficit, va a seguir emitiendo deuda, y si no emite dinero va a emitir deuda, y la deuda pública va a traer problemas de tasa de interés, sino un default, ¿me entiendes? La verdad, si uno lo mira en retrospectiva, le mete el lente desde muy arriba, esto me recuerda mucho a lo que pasó en los 90. En los 90 el fondo no nos prestó mucha plata, pero llegó a hablar tan bien de nosotros, como ejemplo frente al mundo después del derrumbe del muro de Berlín, que hasta ocurrió un suceso poco común en el mundo, que un presidente, Menem, en aquel momento hablara en la Asamblea Anual del Fondo Monetario. En general no hablan los presidentes de país en la Asamblea del Fondo. Ahora, el desastre en el cual termina la convertibilidad de un programa recontra avalado por el Fondo fue tan grande que terminó generando tanta culpa dentro del Fondo Monetario que las lavó no pidiéndole nada a Néstor Kirchner. Así que nos tuvimos que fumar 12 años del maldito kirchnerismo. Ahora pasó lo mismo. Le dieron tanta plata a Macri. Es falso que sea por afuera de los estatutos del fondo, toda esa cosa que dice la izquierda o el kirchnerismo, eso son estupideces. Pero nos dieron tanta plata con Macri que el fondo reconoce que se le fue la mano con la plata que le dio y ahora a Alberto Fernández no le piden nada. Ahora, el problema es que al no pedirle nada, somos los argentinos los que vamos a sufrir la nula corrección fiscal que va a terminar ocurriendo con este acuerdo laxo con el fondo. Entiendo. José Luis Esper, nos tenemos que ir al rotativo del aire, pero muy agradecido por este contacto, ¿eh? No, por nada, muy buenas tardes, saludos a los oyentes y a ustedes. Muy bien, José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad.